Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las Estamos en mujeres comunicación a esta hora de la todas. mañana en Radio Show Chajarí con Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer mexicana, una mujer indígena, una mujer que es un ejemplo no solo en su país, sino en Latinoamérica, y yo creo que en el mundo, ¿no? Por la lucha que ella ha impulsado. Hay una charla TED a través de cual yo la conocí que se llama a ver, la voy a leer bien, ¿Cómo arrebaté los derechos que la vida me quitó? Y ella acá cuenta su historia de vida. Y a mí me surgió esta idea, ¿no? Que más allá del contexto político, cultural del país al que cada uno pertenezca, los aspectos que ella aborda, las herramientas de las que ella se vale y de las que ella tomó en su historia personal, nos tienen que servir a todos para empoderarnos, para luchar por nuestros derechos y para entender que los cambios los tenemos que impulsar nosotros, no esperar que esos cambios vengan, ¿no? Eufrosina llegó a tal lugar que no solo fue la primera mujer presidenta de la mesa directiva en la historia de la legislatura del estado de Oaxaca en México, sino que fue ella quien logró impulsar cambios en la constitución de su país para que hoy muchas mujeres puedan ocupar cargos públicos. Muy buenos días, Eufrosina. Un gusto poder charlar con vos y un honor compartir esta mañana. ¿Cómo estás? No, al contrario, muchas gracias. Para mí es un honor el que tengamos esta posibilidad a través de esta crisis que el mundo está viviendo y que no estaba previsto en la agenda de nadie. Y por lo tanto, pues hay que seguir ante estas adversidades mismas de la vida, porque la vida es eso, adversidades que tenemos que ir brincando, saltando, pero tenemos que hacerlo nosotras y nosotros. Nadie lo va a hacer si no lo hacemos con responsabilidad, con convicción y un honor. Bueno, muchísimas gracias. ¿En qué lugar de México estás en este momento? Estoy en la capital la ciudad se llama Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados que integra el país como tal. Entonces, Sí. mi, mi ciudad hoy se llama Oaxaca. Actualmente te desempeñas, sos la titular, por así decirlo, de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, CEPIA es la sigla de México. Es correcto esto, ¿no? Exactamente, estoy a cargo, es como, no sé, ahí se conoce como ministerios o en algunos países, Sí, aquí sí. es como Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, siendo el estado donde tenemos mayor población indígena. En México, pues somos 22 mexicanas y mexicanos que nos consideramos indígenas, y el estado con mayor población indígena es precisamente Oaxaca como tal. ¿Cómo vive hoy ese pueblo indígena en México? ¿Se le reconocen los mismos derechos que al resto de los ciudadanos o todavía hay que seguir discutiendo cosas que pareciera que a esta altura de los tiempos ya no se deberían estar discutiendo? Yo creo que se sigue discutiendo. ¿Por qué? Porque todavía en la vida pública, en donde se diseña también las políticas públicas, se, se, se tiene la concepción de que los pueblos indígenas, los pueblos minoritarios son vulnerables, son grupos vulnerables. Y lo que precisamente yo he dicho y lo dije en esta conferencia del TED es que, a ver, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, no somos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad desde ahí te está negando tu derecho de decidir, tu derecho de tu capacidad, tu derecho a opinar. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es que otros deben de opinar por ti, otros deben de decidir por ti, otros deben de decirte qué tiene que funcionar para que salgas de este círculo que es la vulnerabilidad. Y no,
creo que todavía se ve con esa mirada a los pueblos indígenas y más a las mujeres indígenas. 2, somos una sociedad discriminatoria. ¿Por qué? Porque hablar de pueblos indígenas, hablar de mujer indígena, es como esta concepción de museos andantes, ¿sabes? De que es el pobrecito, es el jodido, es el que no tiene, es el que tiene que agacharse, es el que tiene que traer pantalón de manta, es el que tiene que traer huipiles, y no, o sea, me siento yo, Rosina, me siento orgullosa de decir que soy indígena, que soy mujer, que mi lengua materna no es el español, mi lengua materna es el zapoteco, una de las 68 lenguas que se hablan en este país, que es mi país, que es México, y que soy tan mexicana como cualquier otro rostro. El tema es que así se ha concebido el mundo, ¿no? De que los grupos minoritarios son vulnerables, los pueblos indígenas son los pobrecitos, son los jodidos, y no. Entonces, yo creo que cuando la sociedad y el mundo nos empiece a ver, nos empiece a mirar de otra forma, ese día vamos a ser incluidos en todos los aspectos de la vida, del desarrollo de la humanidad. Eufrosina, pero esa mirada, ¿no? Del indígena como el pobrecito, ¿vos sentís que está solamente afuera o es también el sentimiento de gran parte de este pueblo? Porque a veces, viste, que uno se siente en inferioridad de condiciones y es lo que proyecta y así te tratan. Y yo creo que va en los dos sentidos. En mi caso, pues con la educación, por eso cuando tu mente se abre, tu mente adquiere otra dimensión, conoce otras realidades más allá de tu entorno, que es un círculo de pobreza y marginación, pero no de pobreza y marginación que toda la sociedad y el mundo piensa, que es el de la panza, no. Sí. Yo hablo de la pobreza y marginación de aquí de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo, miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo miedo a decidir, miedo a hablar, miedo a creer que también es capaz de pensar. Y entonces se vuelve víctima de esa mirada. Y la mente es tan poderosa. Se nos ha tildado un poquito. Ahí está. Sí tengo que depender. Sí tengo que depender. Sí tengo que depender de otros. Sí tengo que depender de estos subsidios, porque si no, yo soy pobre, pues. Y entonces, ¿por qué? Porque hemos vivido en una sociedad que te ha hecho creer así. Entonces, cuando tu mente se abre a decir, a ver, espérate, o sea, no soy pobre, o sea, no soy jodida, no me falta un tornillo, lo que me ha faltado son oportunidades. Educación y herramientas, exacto. Y si no me lo das, vida, entonces ahí viene lo que siempre he dicho, entonces tengo que arrebatarlo la vida, pero nadie lo va a hacer si yo no lo hago, nadie va a cambiar lo que no me gusta de mi entorno si yo no me atrevo a arrebatarlo, a romper mis propios miedos, a romper mis propios paradigmas y a decir, y espérate, yo no soy grupo vulnerable, siempre cuando estoy en espacio público, en donde sea, siempre he dicho, a ver, yo no soy grupo vulnerable, yo no soy asunto indígena, porque desde este espacio que estoy también, hace 1 año y medio, el espacio se llamaba Asuntos Indígenas. Y de entrada, a ver, en la vida la palabra tiene fondo, y lo que no se menciona correctamente, lo que no se dice correctamente, no se puede defender, no se puede amar. Y yo dije, yo no soy asunto, no soy un expediente más. Soy comunidad, soy pueblo, soy persona, soy mujer que razona, que soy pensante también. A lo mejor con limitaciones quizás, pero por eso es la vida, ir aprendiendo, ir conociendo este abanico de posibilidades que la vida te pone cuando tú ya lo arrebatas a la vida. Claro. ¿Nos podés contar tu historia? Hasta los 12 años vos viviste en tu pueblo natal, recordanos el nombre, con tu familia. Bueno, contanos de esa vida y contanos del momento en que vos decidís cambiar tu vida y, bueno, tomar otro rumbo, por favor.
Bueno, yo vengo de una familia en donde mamá y papá no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela. O sea, mis papás no saben leer, no saben escribir. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy nos comunicamos ya de grande, porque mi lengua materna pues, es el zapoteco, de la cual me siento orgullosa de hablarlo y de defenderlo. Y cuando tú ves en este círculo que mamá es la primera en levantarse y ser la última en dormir, en donde tu hermana, la más grande, papá, la entrega en matrimonio a los 12 años y a los 13 años ya era mamá, yo a los 31 años ya tenía 9 hijos. Hoy las de mi edad son abuelas y yo tengo un hijo de 7 años. Y entonces cuando tu entorno es eso, pues tu mente cree que es lo que te mereces. Pero cuando llega esta posibilidad que se llama la educación, yo creo que quien me transportó a otra dimensión fue mi maestro, que tenía que caminar más de 12 horas. Imagínense en una comunidad en donde pues hace más de 20 años no había luz, no había carretera, no había de posibilidades, pues la única posibilidad es eso que tus ojos veían. Y cuando llega este maestro a enseñarte otra posibilidad dentro de esa posibilidad, ¿y a qué me refiero cuando digo eso? Que mi sueño se convirtió en mi mismo pueblo, porque en la casa de mis papás pues era de piso, de tierra, era un cuartito donde todos teníamos que dormirnos juntos, en donde pues papá y mamá lo menos que les interesaba era que su hija se educara. ¿Por qué? Claro. Porque su visión era que su hija se tenía que casar, su hija tenía que hijos. repetir esa historia. Sí. Entonces, cuando yo empecé a tener conciencia de eso, yo dije, yo no quiero esto, pero gracias a ese mundo que me enseñó mi maestro, porque mi sueño se convirtió en que mi sueño era ir a dejar el elote del maíz, digamos, o los frutos de la región, a mi maestro para que me diera chance de entrar a su mundo, o sea, a su cuarto. Era el cuarto más bonito que mis ojos veía, porque cuando lo platico lo vuelvo a vivir, ¿sabes? Estaba repleto de dibujos que mis ojos no veían en mi entorno. Entonces yo decía, ¿y cómo se hace para llegar a eso? ¿Existe esto o no existe? ¿Cómo serán esos otros rostros que yo no conozco que hay más allá de mi montaña? Y entonces empecé a entender que la única posibilidad para que yo algún día pudiera conocer ese otro rostro, otras imágenes de verdad, era con la educación. Entonces, mi maestro se convirtió en mi inspiración y mi sueño era algún día hablar como mi maestro. Yo decía, cuando descubrí, imagínate, las primeras palabras diferente al sonido de mi entorno, que era mi zapoteco. Por ejemplo, el zapoteco, cielo, se dice kiva. Entonces descubres cielo, dices, wow, o sea, cerraba mis oídos y me gustaba lo que yo descubría. Entonces empecé a tener hambre a no repetir eso que yo veía en mi entorno. Y el hambre se convirtió en ir a ese espacio de mi maestro, en algún día decir, ¿y cómo se llega ahí donde está mi maestro? ¿Cómo se llega para ser diferente? Y mi maestro era tan diferente que hoy, de grande, yo sé que era gay. Por eso defendía y amaba la libertad mi maestro. Por eso me dejaba jugar las canicas. Imagínate una niña en donde la concepción es hacer tortilla y no tienes derecho a jugar muñeca ni nada, ni siquiera a mis 30 años tuve mi primera muñeca, por ejemplo, ¿no? Porque tu juego era la masa, tu juego ya era ser mujer a los 11, 12 años. Sí. Entonces, y mi maestro me dejaba jugar esa bola que se llama canica como si fuese yo niño, ¿no? Entonces, porque hoy lo veo así con educación, que era libre, que defendía eso que él era, ¿no? Entonces, se iba del pueblo cada 2 meses, vivía 2 meses en el pueblo, de ahí bajaba, tenía que caminar más de 12 horas, y regresaba con esos recortes que se llaman periódico y que mis ojos veían. El olor a periódico era emocionante también para mí, porque en ese recorte había dibujitos, había letras que yo descubrí.
que no entendía, no lograba yo entender qué significaba cada palabra, porque es como el avión, ¿no? En el avión en mi zapoteco, pues no existe la traducción, porque nunca No existe. no Claro. existe. Entonces, había palabras que yo decía, ¿y qué era eso? Entonces, mi cabeza empezó a soñar. Por eso es tan poderosa la educación como tal, porque te enseña a arrebatar lo que la vida te niega, te enseña a arrebatar lo que tú mereces y te enseña a romper tus propios miedos. El Y creo pueblo, que ahí es, recordanos el nombre, que creo que no lo mencionaste, de tu pueblo no, natal, el pueblo en el que transcurrió esta parte de tu historia. mi pueblo se llama Santa María Quiegolani. Imagínate de donde estoy hoy para llegar a mi pueblo son todavía 7 horas. Ahí vive mi mamá todavía, mi papá ya falleció hace 2 años, ahí viven mis hermanos. Ahí cuando me pasa algo, vuelvo y regreso y me inyecta y me dice de dónde soy, porque nunca debe uno olvidar de dónde vienes, porque es tu identidad, es tu origen. Entonces yo me siento orgullosa cada vez que me voy a mi montaña, pero también eso me hace recordar de lo que tengo que seguir haciendo para que más niñas no tengan por qué casarse a los 11, Claro. 12 años. No, Y tremendo. que no nos digan que es la costumbre. O sea, la costumbre no puede ser violencia, la costumbre no puede ser la detención del desarrollo de la capacidad de la humanidad. O sea, no, la costumbre es otra cosa desde mi concepción. La costumbre es mi lengua que defiendo, mi vestimenta, mi forma de organización, pero no la detención de mi capacidad, no que me digan que soy grupo vulnerable, porque eso es la justificación muchas veces. Ya vamos a volver a cómo está tu pueblo hoy, y porque si bien los cambios se produjeron en tu vida y en muchas mujeres mexicanas a partir de estas reformas en la Constitución, quiero ver después cómo está tu pueblo y cómo está tu familia. Pero como para continuar el hilo de la historia, vos a los 12 años, bueno, ya abrazabas este sueño de ir a esa ciudad de donde provenía tu maestro, para ver más allá, para ver todas esas cosas que nunca habías visto y que veías en dibujos, en los periódicos, en escuchar otra lengua y demás. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas con 12 años? ¿Con quién te vas? ¿Y qué te dice tu familia? Me fui a un lugar que se llama Salina Cruz, Oaxaca, que está, es en una zona que hace mucho calor. Imagínate una niña que vivía en la montaña y de repente llegue donde hace mucho calor, pues fue un cambio muy fuerte para mí. Y en donde cuando yo termino la primaria, pues tu destino ya es esperar quien llegue a pedirte para casarte, ¿no? Entonces yo dejé de comer, o sea, hoy yo sé que fue un chantaje, digamos, casi 15 días, porque yo le decía a mi papá que yo no quería eso, yo quería salir, no sé dónde, ¿no? Entonces mi papá me dijo que aceptó eso, ese reto, digamos, y me dijo, está bien, pero te olvidas de mí, te olvidas y no existe, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo que ver por tus hermanos. Y entonces empiezas, no tienes derecho de llorar, ¿sabes? Sino que tienes de decir, va asumiendo la responsabilidad que eso conlleva a los 12 años. A los 12 años tu corazón se divide, uno se queda ahí en tu tierra y otro sale para arrebatar a la vida lo que tú mereces, a crear tus oportunidades a los 12 años. Y yo me acuerdo que salí con mi papá, mi mamá me hizo mi mochila, digamos, porque en ese entonces no había mochila, sino que eran unas bolsas y una caja con mis mejores ropitas, ¿no? Que eran 2, 3, y salimos casi a las 2 de la mañana para llegar a la primera comunidad en donde sale el carro para ir al istmo, caminar como mi maestro 12 horas, para llegar al lugar en donde salía el carro y llegar a un entorno que no es tuyo. Ya te imaginarás, era mi primera experiencia de subirme en un autobús, o sea, la sensación, el mareo y todo lo que significó y llegar a un entorno en donde la gente te veía de pies a cabeza, porque
hueles a montaña, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente, porque tu lengua no era lo que tú escuchabas. Tu lengua, en lugar de plural, metes un chingo de singular, ¿no? O sea, la lengua se cuatrapea cuando no es tuya, un Sí. idioma. Y llegas a la casa de unos tíos, y como dicen, el arrimado y el muerto apesta al tercer día en México, era empezar y decir, ¿valdrá la pena estar aquí? Tan siquiera en el pueblo, yo ya sé cómo se llama mi vecina, o ya sé con quién me voy a casar. Pero cuando recuerdas y ves esa fotografía de mamá levantarse todos los días y ser la última en dormir, en que tú todo el tiempo tenías que servir a tus hermanos porque tú eres la mujer, o ver a tus amigas ya siendo mamá, o ver a tu hermana que no para de tener hijos, dices, bueno, tan siquiera aquí voy a escoger con quién me voy a casar. Esa era una oportunidad y una De ahí sacaste posibilidad tu ya. fuerza como para seguir adelante a pesar de ese corazón partido que decías, Por ¿no? supuesto, Ujú. por Y supuesto. Ahí, empezaste a trabajar, estudiaste y te convertiste en contadora pública. ¿sí? Y ser mujer, ser indígena y no tener quien te abrace, pues es complicado, dijeran en México, está cabrón. ¿Por qué? Que no tener quien te Porque, hablar, claro, no lo había pensado. Ni una familia, ni una amiga, o sea, nadie. nadie. Ahí la vida me enseñó a comunicarme conmigo, a decir, ¿le sigues o nadie te va a ayudar aquí, eh? O sea, sí llora, grita todo lo que tú quieras, límpiate las lágrimas, pero para adelante. Porque imagínate una niña que tenía que trabajar y estudiar todos los días, no había vacaciones, y que no pudo transportarse en un transporte público porque era pagar, sino que tenía que caminar de donde vivía hasta a la escuela, en donde se educó, en donde su sueño era tomarse un agua de horchata, pero eso costaba $1, o donde su sueño era comerse una torta y no pudo, en donde su sueño era comprarse un libro, no pudo. Y entonces ante esa adversidad tú dices, ¿valdrá la pena ir al mercado todos los días porque tenías que limpiar, porque tenías que ir por todo lo que se tenía que preparar, porque donde trabajabas vendían tacos, vendían esto, vendían lo otro, y tu posibilidad era servir, servir, servir nuevamente como si estuvieses en el pueblo? Y es cuando tú dices, ¿valdrá la pena en esa soledad que tenías que caminar con tus 2 bolsas ahí de productos, pero era demasiada carga de dolor, de soledad, y que cuando llegaba a la noche tenías que hacer tu tarea porque no tenías derecho de hacer tu tarea en el día, en donde tenías que vender de lo que fuera para sobrevivir? Y ahí es cuando tú dices, tengo que demostrar que también nosotras las mujeres, que también los pueblos indígenas tenemos esta capacidad a pesar de la adversidad que te pone la vida, a pesar de los obstáculos que te pone la vida, que somos capaces de brincar esos charcos, de brincar esas adversidades, y si lo vamos a lograr, quiere decir que somos chingones o chingonas para lo que sea, ¿no? Entonces, y ahí es en donde yo creo que agarras una fuerza, y terminé mi carrera universitaria, tengo una maestría hoy, salí con 9.7 de la Facultad de Contaduría, porque también fue otro reto de demostrar que también podía yo ser la mejor a pesar de la adversidad. Tenía yo mi beca, y de ahí ya me convertí en mamá de mis hermanos, de mis sobrinos, siendo y todavía estando en la carrera. Y por eso estoy convencida que la educación transforma vidas, realidades, y dejamos de ser estadísticas, estudios del por qué estamos en pobreza, ¿no? Sabes, Eufrosina, que a mí me desespera mucho, yo no sé cómo será en México, pero en nuestro país tenemos una gran parte de la población que, bueno, debe ser asistida por el Estado en forma económica, porque, bueno, o no tiene un trabajo, bueno, fundamentalmente por eso, porque no tiene un trabajo digno o un trabajo en blanco, le llamamos acá cuando estás inscripto y avalado por todas las leyes sociales y demás.
hay mucha gente que vive de lo que son los cuestionados planes sociales, que es un tema para discutir. A algunos les podrá gustar, a otros no. Pero más allá de eso, ¿no? A mí me parece que cuando vos acostumbrás a una persona a recibir una ayuda del Estado prácticamente de por vida, no lo estás dignificando, porque el Estado debe asistir, y eso me parece que es innegable, debe asistir en situaciones duras, extremas, cuando la gente lo necesita. Pero también el Estado tiene la obligación de impulsar y de darle las herramientas a las personas para que se eduquen, pero no una educación a medias como cumplimos, sino que eduque desde lo más profundo para que pueda tener herramientas para salir adelante en la vida, así como vos lo hiciste, porque te formaste solita desde los 12 años, trabajaste desde los 12 años. Yo no digo que eso sea lo ideal, y quizás no todo el mundo tiene la fortaleza espiritual que vos tuviste para lograr esto, ¿no? Pero yo quiero mostrar tu historia justamente por eso, para que la gente vea en un ejemplo palpable y concreto que se puede, que es uno el que se tiene que empoderar, que es uno el que se tiene que parar, que es uno el que tiene que luchar por uno mismo y por tener una vida digna. Más allá de tu historia, ¿qué viste después en tu pueblo? Vos dijiste que aún no habiendo terminado todavía la carrera universitaria, fuiste mamá de tus hermanos y de tus sobrinos. ¿Cómo fue esto? ¿Vos los asistías económicamente? ¿Pudiste impulsarlos para que ellos también se eduquen? ¿Ves que tu pueblo ha cambiado en algo de esto? Primero, tienes razón, yo no creo en los subsidios gubernamentales al 100%, creo en la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque debe de existir corresponsabilidad del gobierno, de nosotros los ciudadanos, por supuesto. Por ejemplo, yo tuve una beca de CONAFE. Terminando la prepa en mi país, te vas a una comunidad más alejada que la tuya para ser maestra y estás un año dando servicio social, la comunidad te adopta y te da la comida y todo. A cambio, el gobierno te da 3 años de beca para que puedas seguir estudiando tu carrera universitaria. Así me gusta, porque hay corresponsabilidad de los ciudadanos, del beneficiario y del gobierno. Y de ahí mis sobrinos, mis hermanos más chiquitos, pues yo tenía que jalarlos para decirles, a ver, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos. Acá tendrán casa, comida, pero quienes van a cambiar su historia son ustedes. Quienes van a trabajar para que puedan llegar a su escuela son ustedes. Y para eso está también este programa. Todos mis hermanos y mis sobrinos entraron a este programa que se llama CONAFE. Todos tuvieron su beca a través de este programa, pero porque ya hubo un caminito quien me lo enseñó. Claro. Y de ahí terminaron su carrera universitaria. Hoy tengo mi hermano que es arquitecto, una hermana que es abogada, otra hermana que es licenciada en matemáticas, que tiene una maestría. Tengo un hermano que es mayor que yo le dije, a ver, si no estudias, nadie va a cambiar tu historia. Hoy es licenciado en pedagogía, hace 2 años que terminó, tiene casi 50 años. A lo que yo voy es que la educación no mide edades también. Mis sobrinos, los hijos de mi hermana, los 9 hijos que tuvo, los 3 primeros fallecieron, 6 sobreviven, puros hombres. Uno es médico, otro es ingeniero industrial, otro es licenciado en administración de empresas, otro es veterinario, otro es criminólogo, otro es cantante operística que está en Suecia, ahorita habla 5 idiomas. Mis primos que están a mi alrededor, es una abogada, es una arquitecta, un odontólogo. En mi tierra ya hay 2 prepas comunitarias, ya las niñas ya juegan básquetbol en la cancha del pueblo, ya el premio es de igual forma, tanto para hombres como para mujeres. Hoy el cabildo municipal, o sea, donde se toma la decisión, mitad es mujer, mitad es hombre. Ya las niñas pueden leer en la misa del pueblo. Hoy las mujeres ya no se tienen por qué sentarse en el piso cuando hay fiestas, se sientan en la mesa donde ellas quieran. A lo que yo voy es que si una semilla rompe ese paradigma, ese círculo que se llama pobreza y marginación, los demás vienen.
pero no que nos digan que no se puede. Y cuando yo digo que cuando el gobierno dice, te doy los 2,000 pesos, la mente es tan poderosa que dice, pues los 2,000 pesos merezco y toda la vida eso es lo que voy a merecer. Y no, tú mereces lo que tú quieres en la vida, tú mereces lo que no te gusta, tú cámbialo, tú arrebátalo. Y por eso siempre me gusta hablar de decir, yo arrebaté a la vida lo que la vida me negó, mi derecho de estudiar, mi derecho de tener una casa digna, mi derecho de tener salud, mi derecho a ser presidenta municipal de mi pueblo. A lo mejor no logré ser presidenta municipal de mi pueblo, pero logré una reforma a la constitución de mi estado, de mi país, que la ONU haya adoptado esa iniciativa. Y no por ser política, ¿sabes? Sino que porque era la puerta para ser visible desde mi familia, desde mi entorno de comunidad, que otros no decidan por mí, por ser mujer, por ser indígena, y que no me digan, es que es la costumbre de tu pueblo, no, Claro. porque nos rige una ley general a todas las mexicanas y los mexicanos, porque tan soy mexicana, porque en la escuelita donde yo estudié con piso de tierra, se ondea también la bandera de mi país, también aunque tenga un chingo de hoyos, pero también es la bandera de mi país. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, empiezas a apoderarte de tus sueños, de tus ideales y arrebatar a la vida con las caídas que sean necesarias. Desde 1955 en México las mujeres pueden votar, si no estoy mal informada. Pero todavía puede ser que haya pueblos en donde el voto esté vedado para las mujeres. Sí, mucho. ¿Cómo es esto, Rosina? Porque en mi país y especialmente en mi estado, por ejemplo, Tu en estado mi es estado, Oaxaca. Oaxaca tiene Ajá, 570 municipios, no sé cómo se diga ahí en Argentina, ¿no? Sí, es lo mismo, porque es como un departamento. Claro, es un Exacto. departamento. Sí, son ciudades, municipios. Ciudades De, regidas es- por municipios. de esos 570 municipios, 417 se rigen por los usos y costumbres de cada comunidad Ajá. y el resto por partidos políticos. Uh-huh. Y hace 10 años, cuando yo quise ser presidenta de mi pueblo, Sí. en mi pueblo, en la historia, las mujeres no podían ejercer ese derecho, esa posibilidad. Y era contradictorio porque tenemos una credencial de elector que dice que ahí sí somos ciudadanas, Uh-huh. porque para partidos políticos sí nos daban chances, sí nos invitaban a votar. Claro. Y para lo más importante, que era para el desarrollo de nuestro entorno, nos decían que no, porque era la costumbre, porque así El había ocupar sido cargos toda la vida. políticos. Uh-huh. Exactamente. Entonces, hay todavía muchos municipios, muchos pueblos en donde todavía sigue siendo una lucha. Por eso, hoy, por ejemplo, de los 417 municipios, solamente hay 30 mujeres siendo presidentas en estas comunidades. Pero para mí ya son 30, es romper ya siglos de Pero rezago, es el camino, ¿sabes?, que ¿sabes? abriste, es porque hasta que Exactamente. vos no lo impulsaste no había ninguna. Es el camino que abriste. Eufrosina, en este momento, ¿qué porcentaje de la población mexicana es, bueno, yo no sé el término que ustedes utilizan, si son nativos, aborígenes, viste que siempre caemos en no saber cómo nombrar, indígena, que es una palabra que a mí no me gusta, pero que hay gente que se autodenomina así, por eso no sé cómo le llaman ustedes, pero ¿qué porcentaje hay de esa población y cuál es el nombre correcto para ustedes? En México somos casi más de 100 millones de mexicanas y de mexicanos, de los cuales casi 22 millones de mexicanas y mexicanos se autoescriben, ¿no?, o nos autoescribimos como indígenas. De las 68 lenguas, en México se hablan 68 lenguas diferentes al español. Quiere decir que existen 68 grupos étnicos. Sí. De las cuales 16 están en mi estado.
16 existen aquí en este estado donde estoy. Por eso somos el primer estado con mayor población indígena. Aquí somos un poquito más de 4 millones de mexicanas o de oaxaqueñas y de oaxaqueños, de los cuales el 70% somos indígenas, porque es un estado mayoritariamente indígenas. Y también está la población afromexicana, que es otra población que también nadie menciona, nadie visibiliza. En México hay un poquito más de 3 millones de gente de color, como ellos se dicen, de negras y negros, y mi estado tiene un poquito más de 250,000 afromexicanas o afromexicanos que se consideran también parte de una cultura. ¿Y los derechos que tienen esos afromexicanos son iguales a lo de los aborígenes y a del resto de la población? ¿O no? ¿O están más marginados? Precisamente no, están más atrasados, imagínate. O sea, si los pueblos indígenas están rezagados, los pueblos afromexicanos están doblemente rezagados. ¿Por qué? Porque apenas este año se reconocieron como pueblos indígenas, como pueblos afromexicanos en México, como país. Entonces, por eso, en el espacio donde estoy, precisamente por primera vez se incorpora la población afromexicana para la política pública, para que se direccione también a esta población. Entonces, son muchos los retos todavía que se tiene que ir rompiendo, que se tiene que ir visibilizando, pero tenemos que hacerlo, tenemos que visibilizarlo y tenemos que ir arrebatándolo en el espacio que estemos. Hablabas de la educación como la herramienta fundamental para romper con todas estas estructuras que tanto daño, tanta marginación han causado. Contabas la historia bueno, yo me emociono mucho, perdón, pero bueno, contabas la historia de tus hermanos, la historia de tus sobrinos, la mayoría profesionales. En tu familia hubo una eufrosina que impulsó a eso. Así como vos tuviste tu maestro que te empapó, que te contagió con este entusiasmo. Ahora, ¿cómo ves al resto del pueblo? Y quizás es muy amplia la pregunta, Eufrosina. ¿Ves que en general se está reconociendo el valor de la educación como una herramienta para poder cambiar estas realidades o más o menos? No, yo creo que sí. O sea, al ser la primera en educarse en mi pueblo y hoy saber que ya hay jóvenes que están a punto de convertirse en doctoras, en maestras, en psicólogas, en arquitectas, en ingenieras, me vuelvo a enchinar la piel, porque, ¿sabes? Porque hace 10 años en el mapa de este país, que es mi país, también no existía el pueblo que se llama Quiegolani, no existía en el radar del mundo. Nadie sabía que en esa montaña había más de 1,500 personas, había mujeres que querían ser, que las nombraran. O sea, te cuento una anécdota, por ejemplo, en 2010, cuando por primera vez se le otorgó el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, mi mamá, que hoy tiene 76 años, se levantó tempranito, se puso su mejor vestido que tenía, sus listones rojos, porque iba a votar, porque estaban anunciando a las ciudadanas por primera vez en mi pueblo, porque estaban anunciando a Guadalupe Mendoza Martínez, que nadie la había mencionado, ni siquiera su familia, que por primera vez se sentó en esa cancha del pueblo. En mi pueblo hace mucho frío, con sus rebozos negros y solamente se veían sus ojos, y esas mujeres esperaron todo el día para cuando se mencionara su nombre, iban a pasar. Lo menos importante de ese día era votar, sino que el mundo de mi pueblo las íbamos a ver. Yo no pude votar ese día, pero no importa. Pero ella sí, mi hermana, que es a la que más admiro, Claudia, porque la vida le robó su inocencia y no responsabilizo nunca a mi papá, porque mi papá, nadie le enseñó que su hija también tenía derecho. Hace no menos de 6 años mi padre me aprendió a dar un abrazo, porque nadie le había enseñado eso, nadie le había enseñado esa posibilidad.
Y cuando ese señor rudo, que no creía en la capacidad de su hija, que dijera, apúrate porque las señoras te están esperando, apúrate porque no hagas esperar a las señoras. Y tú dices, wow, el poder de la educación que transforma y rompe los miedos y los paradigmas. Y mi hermana, como yo le digo, ¿cuándo aprendió a ser mujer? Como ella dice, después de 3 chamacos. Y hoy es la más chingona, porque su decisión es la que cuenta en la casa, hay puros hombres. Mis sobrinos se planchan, se cocinan. Entonces, lo que rompe una semilla de rebeldía, ¿sí me explico? Porque cuando yo iba a la cancha del pueblo a jugar, pues yo era la loca del pueblo, yo era la marimacha del pueblo, la rebelde. Pero también entendí que la que tenía que entender a mi mundo, digamos, era yo, la que tenía que aceptar ese mezcalito para que me pudieran dar chance de entrar a su mundo de los hombres, era yo. Entonces, cuando ese día de la votación o cuando yo voy al pueblo y en la fiesta que se hace el torneo de básquetbol y ver en la convocatoria que el premio es lo mismo para los niños y es lo mismo para las niñas, tú dices, wow, o sea, a lo mejor son cositas que para mucha gente en donde no ha tenido que arrebatar su derecho a la libertad no significa nada, pero para mí es haber roto muchos paradigmas, haber visibilizado un pueblo, haber visibilizado un estado y que hoy muchas niñas tengan pues el reflejo apenas, por ejemplo, una niña de otra comunidad se ganó el primer lugar en oratoria, ¿no? Hablando de equidad y género y haciendo referencia a mi historia. Mira. No te imaginas qué responsabilidad y qué emoción que las niñas ya se atrevan a hablar de eso, de la prepa, diciendo, hoy no vengo a hablar de estadísticas de nombres, hoy vengo a hablar de nombres, de apellidos, y yo no quiero estar en estadísticas. Una niña, una joven de 15 años, ya haciendo estos cuestionamientos, entonces dices, valió la pena el dolor, las lágrimas, pero también las risas, porque pues esta lucha también ha sido de muchas experiencias y de muchas anécdotas y la satisfacción. Yo sé que todavía falta mucho en mi pueblo, todavía le debo ese hospital, le debo ese camino, pero a lo mejor muchas cosas mis ojos no van a ver, pero ya veo a las niñas, ya veo a las jóvenes, ya hoy, por ejemplo, ya la mitad, las señoras me emociona porque todos los hombres que no me dejaron ser presente a mi pueblo, hoy me quieren, o sea, hoy los quiero. Cambiaron su estructura mental, su pensamiento, eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque entendieron que yo no quería nada malo, y las señoras las que lloraron conmigo, hoy las veo siendo regidoras de Hacienda, regidoras de obra, regidoras de educación, y que están ahí y que son las que más hablan, son las que más cuestionan. Eso es la satisfacción final de algo, de los ideales y de lo que tú crees y estás convencida, ¿no? Eufrosina, bueno, a mí me gustaría que ya para cerrar esta charla nos dejes un mensaje final. No sé, quizás es medio comprometido lo que te voy a pedir, si podés hacerlo. Me gustaría que primero lo digas en tu lengua madre, en el zapoteco, y que después nos traduzcas para poder entender lo que estás diciendo. Me parece un idioma tan lindo, tan dulce, y me parece música para los oídos poder escuchar otras lenguas. Así que te pido ese regalo, por favor. Muchas gracias a todas y a todos por permitirme hoy hablar con ustedes. Siempre sigan sus sueños, no tengan miedo, van a llorar, van a reír, pero de eso se trata la vida, de llorar y de reír y de lograr sus sueños, y nadie va a hacer lo que no quieren o lo que quieren cambiar si no lo hacen ustedes. Abrazo enorme, Eufrosina. Te admiro un montón. Así que un abrazo enorme desde aquí, desde Chajarí, Argentina. Y será hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Cuando quieras,
este estado te recibe con los brazos abiertos para que vengas a echarnos un mezcalito, como se dice aquí. Sí, voy a andar. Cuando pase todo esto y nos organicemos, voy a andar. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento. Las mujeres irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes.